Yo soy de un pueblo del Pirineo, perdido entre Andorra y el Valle de Arán, y a los 17 me fui a estudiar fuera. Me fui a estudiar ingeniería naval y arquitectura en sistemas marinos. Yo acabé la carrera y vi que había estudiado algo que realmente no me gustaba, que había Ujú. estudiado más por el hecho de que en casa me habían obligado a tienes que estudiar, tienes que sacarte la carrera. Encontré trabajo en Decathlon. El 12 de diciembre me despidieron porque no hacía bien mi trabajo. Entonces, cuando a mí me despidieron, yo que venía de un trabajo muy tradicional, de una familia muy tradicional, de las de coge una empresa, crece, sube y pasa de toda la vida en la misma empresa como trabajador, se me despertó algo que dije yo, no, a mí nadie me vuelve a decir si valgo o no valgo para algo. Y de repente un día cenando con mi primo, me comentó que tenía un amigo en Reino Unido que vendía en Amazon y que se ganaba 30.000 libras al mes. Yo en Decathlon cobraba cerca de 1.800 euros al mes. Y yo recuerdo que el primer año empecé a vender un 28 de, diciembre, de noviembre, esa fue mi primera venta. Y recuerdo que al final del año siguiente ya había facturado 100K, en beneficios fueron unos 20 aproximadamente. Al año siguiente hicimos 500 y pico mil euros de facturación. Al tercer año hicimos 750 y al siguiente año hicimos casi 2 millones y algo. No Claro. tenía prácticamente vida social y yo me levantaba llorando de decir, no quiero ir a trabajar porque no es lo mío. Para ir y estar moviendo sacos de cemento no es mi opción. Yo empecé con un producto, la cagué muchísimo, perdí 8.000 euros con el primer producto, que si yo mañana me quedo en cero, pero en cero patatero de quitármelo todo, yo sé que con mis habilidades en menos de 1 o 2 meses vuelvo a estar en la facturación que estoy ahora. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Y he de decir que este es el vídeo más especial hasta la fecha, la entrevista más especial hasta la fecha. En este caso no es con ningún alumno, es con mi mano derecha, es con una parte muy importante de Amazon Elite, mi socio y gran amigo Víctor Cots. Bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gaizka? Un placer bueno, llegar por aquí. Y pensé que iba a decir un placer que me entrevistes. Es como... Bueno, pero si como al final siempre hablamos, es como una llamada más. La única diferencia es que hoy es por Zoom y se va a colgar en YouTube, que de normal no. Eso es. Bueno, queríamos hacer esta entrevista porque, bueno, sabéis que pues, Víctor es una parte muy importante de Amazon Elite, pero tampoco está mucho en redes sociales. Mucha gente quizás no conoce su historia y por lo tanto creíamos que era pero que muy importante pues, hacer este vídeo para que muchos de vosotros también os pudierais reflejar con su historia, con cuáles son los pasos que Víctor ha seguido para llegar al punto en el que está. Y bueno, creo que era muy necesario. Así que, Víctor, para toda esa gente que no te conozca, cuéntale un poquito de dónde eres, cuáles fueron esos primeros pasos y cómo llegaste a descubrir Amazon. A ver, es una historia larga, ¿vale? Entonces la voy a intentar simplificar porque si no se nos puede ir muchísimo tiempo. Yo soy de un pueblo del Pirineo, perdido entre Andorra y el Valle de Arán. Y bueno, me crié aquí, viví aquí siempre. Y a los 17 me fui a estudiar fuera. Me fui a estudiar ingeniería naval y arquitectura en sistemas marinos. Y cuando acabé la carrera, en un momento de estos de no sé qué hacer, cómo me vi, qué hago, trabajo, no trabajo, etc., etc., encontré trabajo en Decathlon como jefe de sección de montaña y líder de toda la costa este de rugby. Estuve allí 6 meses trabajando y el 12 de diciembre de, no me acuerdo el año, creo que fue 2015, no tengo todo claro, no me acuerdo ya, pero el 12 de diciembre, me acuerdo la fecha, me despidieron porque no hacía bien mi trabajo. Para que hagáis una idea, pasé la sección de montaña de facturar 1 millón al año a 4 millones en 6 meses. Es decir, que no es que hubiera ido mal el asunto, pero por lo que sea, yo tenía un equipo muchísimo más mayor que yo. En esa época tenía 24 años recién cumplidos. Y lo que sucedió es que no les gustaba que una persona joven diera directrices. Entonces, cuando a mí me despidieron, yo que venía de un trabajo muy tradicional, de una familia muy tradicional, de las de coge una empresa, crece, sube y pasa de toda la vida en la misma empresa como trabajador, se me despertó algo que dije yo, no, a mí nadie me vuelve a decir si valgo o no valgo para algo. Y fue el chip que me cambió todo, porque en ese momento recuerdo que salí de trabajar, me fui a casa, me quedé con la cara de ¿y ahora qué hago? Estuve como 2 días pensando qué hago con mi vida. Y de repente un día cenando con mi primo, me comentó que tenía un amigo en Reino Unido que vendía en Amazon, que compraba productos en China, los vendía en Amazon Reino Unido y que se ganaba 30.000 libras al mes. Wow. Dije yo, ¿qué? ¿Cómo? Para ponerlo en perspectiva, ¿cuánto era lo que tú cobrabas en aquel trabajo?
Yo en Decathlon cobraba cerca de 1.800 euros al mes. Ok. Más objetivos y estas cosas, pero calcula unos 1.800. No, no estaba mal, ¿eh? Para 24 Ujú. años cobrar 1.800 euros está bastante bien. O sea, Y en ese estaba muy... momento, Víctor, ¿lo compaginabas también con la universidad o ya la habías acabado? Ya lo había acabado. Ya Ok. solo trabajaba, ya me dedicaba a Decathlon únicamente. Ujú. Y podemos Entonces, centrarnos aquí un poco porque creo que es una parte muy importante. O sea, estamos hablando que eres una persona que estudió ingeniería naval y que sí, terminaste trabajando en el Decathlon. sí, ¿Por qué? sí. Porque yo acabé la carrera y vi que había estudiado algo que realmente no me gustaba, que había Ujú, estudiado más por el hecho de que en casa me habían obligado a tienes que estudiar, tienes que sacarte la carrera, esta es la que toca, etc, etc, lo típico le puede pasar a mucha gente. Y al salir me encontré tan perdido que dije yo, hostia, ¿y ahora qué hago? Y me coincidió que justo en esa época yo jugaba muchísimo rugby, había jugado en rugby en Italia, en Francia y aquí muchos años en España. Y buscando un trabajo que me pudiera, como trabajo comodín, de decir, mira, pues mientras pienso qué hago, me busco un trabajo, me salió la oportunidad en Decathlon como jefe de sección de montaña y líder de zona de rugby. Dije, ujú, vale. Y al final yo aprendí muchísimo en Decathlon. O sea, la gente menosprecia Decathlon, pero Decathlon te enseña muchísimo de negocio, te enseña muchísimo de cultura de empresa, te enseña muchísimo a trabajar con clientes y a y, vender. y a vender. Y para mí fue una experiencia muy, muy buena. Y yo ahora mismo, durante muchos años, estuve con el rencor de voy a ir al Decathlon y como vea al director le voy a decir que no valgo, tal, ¿sabes? En plan, te entra Te compro el Decathlon. Sí, sí, bueno, tampoco me da para tanto, pero durante mucho tiempo dije, ya verás como voy y me voy a cagar en, o sea, me voy a enfadar, voy a decir, no sé. Y al final llega un punto que dije, no, porque gracias a él, a echarme, Ujú, me abrió el camino donde estoy ahora. Si no hubiera quizás seguido en Decathlon, se me hubiera ido la vida cambiando de un trabajo a otro, hubiera sido como muy, ¿sabes? Realmente me hizo un favor. ujú. Yo no sé si estás de acuerdo, pero ayer viendo una entrevista que le hacían a Andrew Tate, le decían que si eres una persona que está en 20 años, que va a empezar la universidad o que incluso ya está en algo así, y realmente no sabes lo que hacer con tu vida, no vayas a la universidad. Porque vas Sí. a perder 4 o 5 años de tu vida y luego vas a salir, como te pasó a ti, como me pasó a mí, como en plan, hostia, ¿y ahora qué hago, no? O sea, he perdido 4 años de mi vida y tampoco sé lo que realmente yo quiero y he estudiado algo que ni me gusta. Yo también ya no diría tanto si no sabes qué hacer en tu vida, no vayas a la universidad, que también, o sea, yo soy partidario de hacer un año sabático, pero un año sabático bien. Es decir, no un año sabático de papá, mamá, págame un año de viajes y me voy a Bali, a no sé qué. Ujú, No, o sea, un año sabático me refiero a centrarte y pensar qué quieres hacer. Pero también son partidarios de que si empiezas la universidad y el primer año ves o el segundo año ves que no es lo tuyo, que no estás en la carrera que toca, que quizá te gusta más otra cosa, cambia. O sea, ujú, yo reconozco que yo no tuve opción de cambiar. En casa me dijeron, no, ahora lo empiezas, lo acabas. Pero, por ejemplo, mi hermana sí que empezó ADE, no le gustó ADE y cambió a Ciencias del Mar y encontró la carrera de su vida. ujú, Entonces, esa opción de también ser conscientes de decir, no porque empiece algo tengo que acabarlo 100%, si es ujú, malo ok. para mí, Ujú. Y ¿sabes? ahora haciendo un poco de recap lo que has hecho, ¿puede ser que te hayan echado de Catlón haya sido lo mejor que te ha pasado en la vida? Bueno, yo diría que también otras cosas, como haber tenido mis perros y tal, pero haberte conocido a ti. No, pero sí, no, yo puedo decir que fue de las mejores cosas que me ha pasado, seguro. A nivel laboral, sí. Porque fue lo que me hizo el clic, sobre todo y de la forma en la que fue, que no es que se me acabara el contrato y me quedaba perdido, sino la forma de decir, te he hecho porque no vales. Ujú. Eso fue para mí como, uy, Sí, que a lo mejor ¿sabes? otro tipo de persona se hubiera venido abajo, hubiera tirado la toalla, hubiera entrado en depresión, hubiera hecho cualquier cosa, pero tú decidiste pues afrontarlo de otra manera y mira, pues las cosas pasan porque pasan y siempre digo que cuando se cierra una ventana se abre una puerta enorme y en ese caso ocurrió contigo también. Efectivamente. Y ya te digo, después yo, la cena esa con mi primo, pues yo estaba, o sea, yo intenté, en esa época miré cripto, imagínate, ¿sabes? Creo que Ethereum valía 200 euros y Bitcoin estaba por 3.000 y pico. Ujú.
Miré cripto, miré Forex, miré dropshipping, miré un montón de cosas que salían allí en el momento, ¿sabes? Era como el inicio de todas estas cosas de e-commerce. Y fue mi primo que me dijo eso y dije yo, uy. Y en ese momento recuerdo llegar a casa y pasarme todo un fin de semana mirando vídeos en inglés subtitulado y en español latino, porque no había nadie en español que enseñara Amazon, sobre Amazon. Pero vídeos, pero todo. O sea, me lo vi todo, pa, 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 pa. Y dije, vale, perfecto. Yo quiero hacer Amazon, creo que es factible, que se puede hacer, que es una cosa que aparte pues tiene trayectoria, que es el futuro, o sea, lo vi clarísimo, pero me hace falta dinero. Y entonces lo que dije fue, vale, pues busco un trabajo de algo que sepa que no me va a repercutir en curro fuera y tal, busco un trabajo que sea un trabajo para pagar facturas, mientras me dedico a Amazon, y fue allí cuando entré en Leroy Merlin. Aparte busqué el Leroy Merlin porque sabía que los del Leroy Merlin buscan a la gente de Decathlon, pero a la bestia. O sea, sabes de Decathlon y todos. Si ves el historial, toda gente de Decathlon pasa por Leroy Merlin. Ujú. Siempre. Vale, y Y de todas esas opciones que tenía sobre la mesa, ¿por qué Amazon? porque en ese momento, bueno, en ese momento no, porque yo lo que pensé es, Amazon no es emocional. Yo soy una persona muy emocional, ahora menos, pero en ese momento era muy emocional, era mi primer emprendimiento, y dije, necesito algo que no dependa de mis emociones, que no me puedan traicionar, que sea A, B y C, que siguiendo un proceso, un método y sabiendo las cosas me funcione. Y también, como yo venía de Decathlon y ya había hecho compra, diferenciación de productos, stocks y todo esto de aquí, fue cuando dije, vale, pues creo que Amazon es la mejor opción por ese A, B y C y que sé que no va a depender de mí el levantarme a las 3 de la mañana o a las 5 o perderme la apertura de mercados cuando Amazon estará publicado 24/7 y va a vender 24/7. Solo necesito que mi producto sea deseable y visible, que en eso ya me ocupo yo, Ujú. ¿Y ¿sabes? cómo hiciste para compaginarlo con ese trabajo que tenías para ir pagando facturas y demás, compaginándolo con Amazon? ¿Te fue fácil? ¿Te fue complicado? Para que te hagas una idea, yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde una semana entera, 6 días, descansaba un día, y a la semana siguiente hacía desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, contando que tardaba media hora llegar al trabajo en coche, suma que yo al final estaba fuera de casa casi 12 horas. Ujú. Y las otras 12 eran para dormir y trabajar. Entonces, yo lo que hacía era mucho curro, porque durante esos días, esos años, fueron 1 año y medio, casi 2, me dediqué única y exclusivamente a Amazon. Era, salía de trabajar, llegaba a casa, hacía Amazon, me dormía, me levantaba, hacía Amazon, o me iba a trabajar. Era decir, era 100%, no es lo que se tendría que haber hecho, porque yo reconozco que habiendo dedicado 1 o 2 horas, si no hubiera sido tan ambicioso, lo hubiera conseguido igual. Pero en ese momento, claro, yo me lo hacía solo, no había nadie que enseñara Amazon, tenía que aprender por las malas, cada cagada que hacía aprendía, tenía que buscar información en donde hubiera, donde... Es que era muy complicado, no es Amazon ahora. Ujú. Y ya te digo, a mí me dio. Pero claro, yo en un año ya conseguí, yo recuerdo que el primer año empecé a vender un 28 de diciembre, de noviembre, esa fue mi primera venta. Y recuerdo que al final del año siguiente ya había facturado 100K de facturación. En beneficios fueron unos 20 aproximadamente. Al año siguiente hicimos 500 y pico mil euros de facturación, con un beneficio del 18%. Nos quedaron unos ciento y poco, si no me equivoco, un pelín menos, unos 90 y pico de facturación. Al tercer año hicimos 750 y algo, y al siguiente año hicimos casi 2 millones y algo. Ujú. ¿Y cómo, o sea, tu familia cuando les dices, me han echado el trabajo, voy a entrar en un trabajo nuevo y mientras tanto voy haciendo un emprendimiento, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Tuviste apoyo por su parte? ¿Tuviste apoyo por tu círculo cercano, amigos? ¿O era como, hostia, te estás arriesgando mucho, no creo que salga bien? Estaba solo. O sea, estaba solo. Sí que es verdad que tenía la suerte que mi expareja en ese momento me apoyó. Es la que Ujú, me ayudó y tal, y se lo agradezco un montón porque si no hubiera sido por ese apoyo no lo hubiera hecho. Pero yo a nivel de familia y todo estaba solo. Es más, mis padres y mis hermanos, sobre todo mis padres, hasta que no
me dejé el trabajo, llevaba 2 años ya viviendo de Amazon y prácticamente les pagaba las deudas que tenían y las cosas que tenían, que era como, me voy a tal sitio, tal, no sé cuántos, hasta que no habían pasaron ya varios años, que ya la empresa facturaba cerca de 2 millones, me seguían diciendo, perdón, que, Víctor, ¿cuándo vas a hacer algo en serio? ¿Vas a dejarte esto y te vas a buscar un trabajo de verdad? Ujú. ¿Sabes? Y era, a ver, quizá ganaban un día 900 pavos. Mi sueldo en Leroy Merlin, trabajando 6 días a la semana, matándome a mover sacos de cemento y jardín, porque yo estaba en construcción y jardín, era de 960 euros al mes. Oh, Y lo ganaba en un día. claro, pero no se lo creían. Pensabas que Claro, estabas ahí dándole a las teclas y claro, poco más. claro. Es que para ellos era muy, muy raro que yo pudiera coger un día. Aparte, pilló época COVID por en medio y yo recuerdo que, ahora ya da igual, pero yo recuerdo que en la época del bicho, claro, no puedo decir la palabra porque si no te pueden decir algo, Ah, ¿no? suena. En la época del bicho, yo recuerdo que mientras todos mis amigos o todos mis conocidos estaban en casa encerrados, yo como Ujú, tenía una SL y podía hacerme un permiso a mí mismo de conducción, yo me iba de Murcia, que es donde vivía, en San Javier, hasta mi casa, que son 7 horas, casi cada 15 días, y me venía a pasar aquí el fin de semana. Y mis padres me decían, Víctor, pero no trabajas, no tal. Digo, sí, pero... O me levantaba un día y decía, va, pues hoy me voy a dar una vuelta con los perros a no sé dónde. O mis padres estaban mal, pasaba algo en casa. Yo recuerdo una vez que mi hermana la operaron de una cosa en el cuello y que yo cogí y dije, vale, pues me voy una semana y media a Vigo para estar con ella con el pre y el postoperatorio y estuve toda una semana y media con ellos. ujú. Cosa que si hubiera trabajado en un negocio normal, incluso mi padre que trabajaba no pudo ir, Claro. ¿sabes? Entonces para ellos les volaba la mente el hecho de decir, hostia, tiene la libertad suficiente para hacer lo que quiera, pero sigue ganando dinero y trabaja. Que sí que es Mm, verdad, que eso hay que decirlo, que en nuestro negocio, y tú lo sabes muy bien, tenemos mucho tiempo, perdón, tenemos la oportunidad de decidir qué hacemos con el tiempo. Entonces, puede ser que vengan tus padres a Chipre o vengan mis padres aquí o cualquier cosa y de repente digamos, va, pues nos vamos 5 días y estamos 5 días como si fueran vacaciones, por así decirlo, pero llegas a casa durante o por la noche de esos 5 días o en las horas muertas estás trabajando. mm. Ya no solamente el hecho de hablar de vacaciones o no, o sea, yo pienso de que, por lo menos por mi parte, soy súper afortunado porque pienso que el concepto de vacaciones en mi vida no existe. O sea, yo muchas veces Claro, la gente me dice, hostia, pero si estás de vacaciones, ¿qué haces trabajando? O sea, lo que nosotros hacemos son cosas que nos gustan y gracias a eso pues no nos permitimos hablar de vacaciones. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando, no, nos vamos a Ibiza, tal, aquí no sé cuánto y ninguno de nosotros nos preguntamos si vamos a dejar de currar o no, porque o sea, entendemos que es parte nuestra y esa es una de las cosas más bonitas. O sea, yo, por ejemplo, no me podría imaginar una vida en la que llega el domingo por la tarde o por la noche y estoy depresivo porque no quiero ir a trabajar un lunes. O sea, para mí eso es realmente la libertad financiera, el ser feliz, el poder hacer con tu tiempo lo que tú hacías, lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Al fin y al cabo, eso es lo importante. claro, ves, mira, justo eso tienes mucha razón aparte. O sea, yo ahora mismo llevo desde que digamos, desde 2018 más o menos, 19 que fue cuando me tomé más en serio Amazon, en el sentido de decir, ya estaba ganando dinero, pero que también ayudaba a empresas y tal, y creo que tú y yo nos conocimos en 2020 si no me equivoco. Sí, Eh, 2020 de finales o 2021 principios, no recuerdo muy sí, bien. pero yo recuerdo más o menos desde esa época, ese año de 2020 a 2021 más o menos, yo desde entonces no he parado de trabajar ningún día. Ujú, Uno. Pero si me preguntas qué has hecho en tu vida, han sido en los años que más he viajado, que más tiempo he tenido con mi pareja, mis perros, mis padres, que más opciones he podido de quedar con mis amigos. O sea, han sido el tiempo que más cosas. Si tú ves mi vida desde fuera, dirás hasta de vacaciones, y yo desde dentro te diré que no he trabajado no paro de trabajar ningún día. ujú. Y una de las cosas importantes es que yo en Leroy Merlin, por ejemplo, y esto es una cosa que no sé si te he contado alguna vez, pero yo en Leroy Merlin, tú sabes que yo me levanto tarde. O sea, yo no madrugo. O sea, Víctor yo está me en la levanto. rutina, chicos, de 9:30. Sí, yo me levanto sobre las 8:30 o así, paseo a mis perros y a las 10 empiezo a trabajar. Antes no. ¿Pero por qué esto? Porque yo en la época que trabajaba en Leroy Merlin,
para llegar al trabajo a las 7 yo tenía que levantarme a las 5, hacer, vestirme, tal, no sé qué, e irme a trabajar. Y yo recuerdo que en esa época había muchas veces que me levantaba llorando Ujú, porque no quería ir a trabajar. Y en esa época ya estaba trabajando con Amazon, es decir, era una época además que me daba mucha rabia porque yo ya en Amazon generaba, creo que eran casi 2.000 euros al mes de beneficio limpio, es decir, me podía haber echado una nómina, ujú, pero en lugar de eso lo que hice era iba reinvirtiendo para poder crecer. Por eso en 3 años pasé de 0 a prácticamente 2 millones, porque reinvertí todo. Pero yo recuerdo esos momentos que era como, yo no quiero ir a trabajar, o sea, es que no quiero levantarme de cama. En esa época tenía al perro y tenía a mi expareja, y claro, yo para levantarme a 5 me acostaba a las 10. No claro. tenía prácticamente vida social y yo me levantaba llorando de decir, no quiero ir a trabajar porque no es lo mío. Para ir y estar moviendo sacos de cemento no es mi opción. Y eso es lo que me hacía también decir, tengo que luchar y tengo que meterle más caña porque no puede ser. O sea, no puedo querer tener un hijo y no tener tiempo para él. Ujú. ¿Y crees que después, un poco viéndolo en retrospectiva, crees que mereció la pena? No mereció la pena. Mereció la pena todo. O sea, mereció la pena los años de sacrificio sin ver a mis amigos, las malas épocas incluso con mi expareja, porque claro, al final, es lo que te digo, Amazon cada uno se lo toma como quiere, ¿no? Yo sé que ahora mismo, y yo sé, ¿no? Y conozco gente y los alumnos y todo, haciendo pocas horas al día una tienda de Amazon se puede hacer. Tenemos herramientas como la IA, hay formación, hay muchas cosas que se pueden trabajar y yo si empezara ahora sé que con 2 horas al día tiraría, pero de sobras. Y conseguiría los objetivos. Pero en esa época era distinto. Y yo recuerdo que tuve que hacer un cambio muy radical de estar 2 años y medio, casi 3, en los que ni quedaba con amigos, ni iba a cenar con gente, apenas tenía tiempo con mi expareja. Era como muy sacrificado, pero porque quería conseguir eso. Ujú. Y, o sea, al fin y al cabo piensas que tienes que rechazar muchas cosas, que decir muchas veces que no, pero al fin y al cabo eso es lo que diferencia a la gente del el 1% que consigue las cosas y las que realmente no. Seguramente hay mucha gente que está aquí viendo este vídeo que está en la misma situación en la que tú estuviste años atrás y está pasando por ese momento y simplemente enviar el mensaje ese de que, o sea, esto no es fácil. Vivir como el 1% de la gente, vivir de lo que realmente te apasiona, si todo el mundo lo hiciera, el mundo sería perfecto. Entonces, tenemos que dar, o mejor dicho, decir muchas veces que no, rechazar muchas propuestas, trabajar noche y día, llorar, porque se llora muchísimo. Esto es un negocio en el que normalmente estás solo, o sea, literalmente, como una pantalla, hablando Sí. sí con proveedores y con transportistas, pero es un negocio que si no te lo montas bien es prácticamente un negocio solitario. Me interesa mucho conocer, porque lo hemos pasado así como de, ah, no, como quien quiere la cosa, pero me interesa conocer bien cómo fue esa época y cómo pasaste de trabajar en Leroy Merlin y empezar a crear una tienda de Amazon y en 3 años llevarla a 2 millones. Cuéntanos un poquito qué fue lo que hiciste, cuál era el proceso que seguías, tenías la Claro. logística automatizada, tenías un almacén. Cuéntanos un poquito cómo fue tu enfoque. Claro, tienes que entender que cuando yo empecé en Amazon no era como ahora, ¿vale? No había formaciones, no había tal, entonces era como muy autosuficiente todo, que está muy bien porque me ha hecho ser como soy ahora y saber lo que sé ahora, ¿no? O sea, me hizo resolutivo. Pero en ese momento yo recuerdo que lo que se hacía era, nosotros comprábamos en China, enviábamos a nuestra casa. Yo recuerdo los camiones de Segur, UPS, o sea, pero incluso a veces trailers descargando en el garaje de casa de donde vivía yo, que era una casa residencial, aparcaban ahí y veías que bajaban el Traspalet, que era muy divertido, porque era como, hostia, no es un polígono, ¿sabes? Y recuerdo incluso el de UPS cuando venía a recoger los paquetes, que quizá venía 4 veces a la semana y se llevaba 20 cajas y nos decía, ¿no os vale la pena coger un almacén? O sea, era increíble, pero sí, o sea, el proceso que fue, yo empecé con un producto, la cagué muchísimo, perdí 8.000 euros con el primer producto, porque, bueno, porque en ese momento la cagué en muchas cosas, me equivoqué de mercado, me equivoqué de nicho, me equivoqué de diferenciación, o sea, lo hice todo mal, ¿vale? Pero de ahí Ujú, aprendí y dije, vale, esto no ha funcionado. Y justo al mes de equivocarme, de decir, fue un momento que estaba a punto de dejar Amazon, llevaba un mes y pico vendiendo y veía que estaba perdiendo dinero por a mansalva. De repente dije, vale, voy a empezar, pero voy a empezarlo de otra forma.
y busqué un producto pequeño, diferencié, o sea, me diferencié de la competencia, hice un pedido más pequeño, porque el primer pedido nos la colaron y el chino me pidió, no sé si fueron 3.000 unidades, o sea, una burrada. Y lo que hice fue, vale, empiezo con esto. Y este primer producto lo pusimos a la venta y al día de tener stock empezó a vender, sin prácticamente publicidad. Entonces, lo que hicimos fue coger una dinámica de tienda mucho más escalable en el sentido de decir, voy a pedir poco y voy comprando con los beneficios, voy comprando con los beneficios, voy comprando con los beneficios. ¿Qué pasaba? Yo recuerdo que los primeros meses había muchas veces que rompía stock porque no me daba. O sea, yo cobraba para poder pagar, si no, no lo iba a hacer. Y yo recuerdo romper stock varias veces y tal, pero fuimos cogiendo un flujo logístico donde al final hacíamos pedidos más grandes, nos llegaba a casa, teníamos horas y horas de etiquetado. Yo recuerdo que muchas horas al volver de Leroy Merlin lo que hacía era etiquetar, pero etiquetar, solo etiquetar. Y podía estar horas etiquetando. Y fuimos creciendo así. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos ya a la facturación de 500.000 aproximadamente, nos dimos cuenta de que era inviable tenerlo en casa. Yo tengo fotos, ya si quieres te las paso y las ves y las subes al vídeo, pero yo tengo fotos de que el parking estaba lleno de cajas o que incluso el salón de casa no podías entrar. No podías entrar, ¿eh? Pero todo cajas. Y entonces fue como, vale, tenemos que buscar un almacén. Y fue allí cuando contraté un almacén, contratamos a gente y nos llegaba todo el almacén y de ahí enviábamos. Luego me di cuenta que se podía hacer Amazon sin tener almacén propio. Y que los chinos, me lo dijiste tú, que los chinos enviaran directamente a logística de Amazon. Pero bueno, en ese momento Claro, era yo recuerdo que cuando nos conocimos tú me empezabas a contar todo eso y había muchas veces incluso que hacíamos las reuniones en el almacén y eso era algo que a mí no me cabía en la cabeza porque como ya muchos sabréis, o sea, yo empecé en Amazon vendiendo en Tenerife, vendiendo en Estados Unidos, o sea, yo nunca tocaba producto para nada, pero esta entrevista también quería enfocarla en eso, en que Amazon no solamente hay una forma de vender, hay muchas formas de hacerlo y cada uno se amolda a lo que realmente le claro. gusta. A Víctor en ese momento quizás era por falta de información, pero también era algo que disfrutaba, aunque estoy seguro de que preferiría estas horas haberlas dedicado a otras cosas que etiquetar productos, pero hay muchas cosas y muchas formas de vender en Amazon. Sí y no, ¿eh? Porque también reconozco que fue, o sea, no teníamos casi devoluciones, porque la experiencia cliente y el producto estaba siempre impecable. Sabíamos lo que nos venía, era una forma distinta. Así que es verdad que luego al final, cuando ya estábamos, cuando ya facturábamos bastante, se nos complicaba mucho, porque era como o sea, yo recuerdo que había veces que estábamos de lunes a viernes etiquetando 6 horas al día. Ujú. Sí, que en ese momento ahora lo miras, ¿no? Y dices, hostia, ¿y por qué no contraté a alguien, ¿no? Pero sí, es como que está con esa mente de emprendedor, no de empresario, porque en ese momento yo creo que tú tenías esa mente de emprendedor, de yo lo hago todo, de voy a intentar ahorrar el último Efectivamente. euro, y no de Fui empresario de contratando. voy a contratar a alguien, delegar y usar ese tiempo para otras cosas que sean más productivas. Yo fui contratando gente, pero una de las cosas que me pasaba es que me sentía que trabajaba de verdad cuando estaba en el almacén y no cuando estaba en el ordenador haciendo horas de Ujú. publicidad. Que funcionaba mejor, o sea, a mí me funcionaba mejor estar en el ordenador optimizando publicidad, Claro. vendía más, que no en las horas de almacén, pero me sentía como raro, Ujú. ¿sabes? Y eso me hacía, era como, wow. Pero bueno, volviendo un poco a la parte de tal que decías del Leroy Merlin. O sea, el crecimiento que hice yo fue muy escalado poco a poco mientras estaba en Leroy Merlin y fui compaginando las dos cosas. Es decir, yo llegaba a casa, etiquetaba, lanzaba productos. Recuerdo que la primera vez que nos llegó el primer pago de Amazon en cantidad fue como, ¡wow! Y nos fuimos a cenar fuera, ¿sabes? Y fue como, uy, vale, vale, pero si, no sé si me costó 100 euros la cena y pensé, hostia, si los productos me cuestan 3 euros y pico, me he gastado 30 productos, ¿sabes? He gastado lo que podía haber comprado 30 productos en stock y fue como, vale, bueno, vamos a esperar un poquitito, ¿sabes? En plan de... Y tal. Y yo recuerdo que estuve en Leroy Merlin y la verdad que estuve muy bien en Leroy Merlin, no me voy a quejar, o sea, también me cuidaban, era un trabajo, pero duro, pero tal, hasta el día que de repente me di cuenta que yo generaba al día, o sea, de beneficio lo que ganaba en un mes en Leroy. Y ese día dije, nunca más. Aparte me coincidió que me hice daño en el hombro, me Ujú. pilló una lesión en el hombro cargando sacos de cemento y me destrozó entero. Tuve que estar un mes y medio de baja porque no podía mover el hombro, se me dormía. Y recuerdo recuperación, recuerdo tal, y fue como, es que recuerdo la frase
de salir del hospital y decir, yo no voy a estar, o sea, yo no voy a seguir en un sitio donde puede que cuando tenga un hijo no pueda ni recogerlo en brazos. Ujú. Era un No negocio muy puede. físico y luego tú te veías y Claro, decías, o sea, hostia, es si estoy en que mi casa con el ordenador. no era capaz de levantar el móvil, ¿eh? O sea, yo hacía así con el hombro y no podía. Ujú, Entonces dije, nunca más. Y recuerdo que estuve un mes y medio que aproveché para irme de vacaciones con mis padres. Bueno, estaba de baja, ¿vale? Pero me fui de vacaciones con mis padres, me fui tal, disfruté un poco. Me di cuenta que podía, o sea, se me rompió la barrera mental de decir, solo tengo que dedicarme, o sea, puedo dedicarme solo a Amazon. ujú. Y recuerdo que lo que hice al volver, yo me llevaba muy bien con mi jefe de sección y con mi director de tienda, y recuerdo que al volver, el día que volví, me fui a ellos a verlos y les dije, mira, iban tejanos, no vine ni a trabajar. Dije, quiero presentar la carta de renuncia porque me voy. Y recuerdo que ese día fue de los mejores días de mi vida, el día que puedes ir a tu trabajo y decir, me voy, y cuando te dicen, pero ¿por qué? ¿Has encontrado otra cosa nueva? No, 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 me voy, no quiero trabajar. O sea, quiero hacer algo para mí, sé que funciona, está funcionando y no tengo necesidad de seguir aguantando broncas tontas, gritos, compañeros imbéciles y todo esto de aquí. Era como, wow. Y recuerdo que cuando iba para el despacho del director, muchos de mis compañeros me decían, no seas tonto, pide una excedencia, estate 2 años en excedencia y luego si te falla vuelves. Y mi cabeza era como, yo no voy a fallar. No hay plan Ya, B. no hay plan B. Yo no voy a fallar. Y no voy a fallar y no voy a fallar. Y lo sé segurísimo. Y recuerdo que dejé el curro y la putada fue, y eso fue una putada horrible, que yo dejé el curro el día 8 de marzo de 2020 y el día 13 cerraron España por el bicho. ¿Y qué Ujú. pasó? Que durante los 3 primeros meses Amazon no dejaba enviar stock a sus almacenes. Vaya pandemia me pegué yo. Y yo recuerdo que pasé de facturar en esa época, estábamos facturando cerca de 80 90K al mes, romper esto que el primer mes, porque rompimos esto en todo, porque era como todo el mundo compraba justo lo que Sí. vendíamos nosotros, la gente se compraba más estando en casa, romper esto y el mes siguiente facturar 7K y el mes siguiente 12. Y dije yo, ¿qué coño he hecho? Ujú. ¿Sabes? Complicado, pero bueno, son cosas que no dependen de ti. Yo, por ejemplo, en mi caso, en la pandemia, tuve muchísima, muchísima suerte porque justo antes de que eso ocurriera, había repuesto stock de todos los productos. Entonces ahí, en mi caso, la verdad que la pandemia fue increíble porque mis ventas se triplicaron literalmente. Claro, Eh, claro, claro. Yo recuerdo hacer los envíos de 18 kilos para que no tal y calcular muchísimo eso, pero me sirvió para decir, vamos a solucionarlo y lo solucionamos. O sea, Ujú. Y algo que has dicho, tío, es súper interesante. El hecho de no tener plan B, creo que es una de las incógnitas que la gente usa y que finalmente hace que no fracasen. Normalmente la gente cuando tiene un plan B, el plan A, lo que está desarrollando ahora mismo, no lo hace con tanta ansia, no lo hace con no, tanto esfuerzo porque saben que hay algo de respaldo, hay algo que tienen detrás. Y yo siempre digo que mi plan B es mi plan A, es decir, nunca hay un plan B. Si tengo claro, he probado algo, sé que funciona y que a lo mejor quizás a la primera no sale, a la segunda tampoco, pero a la tercera sí sale. Entonces, el hecho de tener un plan B es simplemente tener un cierto grado de certidumbre, cosa que a nosotros los emprendedores nos da igual. O sea, yo, por ejemplo, donde mejor me encuentro es en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque sé que si sale bien, va a salir muy bien y si sale mal, vuelvo a empezar. O sea, no hay nada más y ese claro, fue tu caso también. claro, al final también te digo, lo de no tener plan B, yo lo hice cuando sabía que mi plan A Ya funcionaba. estaba funcionando, exacto. Claro, o sea, no tiene sentido empezar y dejarlo todo por empezar algo si no tienes Ujú. un... O sea, créalo y cuando valides que funcione, céntrate en eso, pero no Correcto. antes. Pero, y también te digo que a nivel de emprendedores, lo que decías tú, o sea, la ventaja que tenemos es que mucha gente se cree, no, es que creas una tienda de Amazon y ya está. Y si la tienda de Amazon se va al garete, ya lo pierdes todo. Y no es eso. O sea, yo lo que tengo clarísimo que en estos años lo que he aprendido no es a crear tiendas de Amazon. Lo que he aprendido son habilidades. Y hacen que si yo mañana me quedo en cero, pero en cero patatero de quitármelo todo, yo sé que con mis habilidades
en menos de 1 o 2 meses vuelvo a estar en la facturación que estoy ahora, Ujú. Sí, al fin y al ¿sabes? cabo son habilidades, es negociar, importación, Eh, marketing, venta, o sea, es prácticamente todo, no es simplemente vender productos y meterlos en Amazon. Yo por eso siempre digo, ¿no? Si Amazon algún día desaparece, que no, es muy imposible porque está dentro de las 5 empresas que más facturan del mundo y las más grandes, o sea, eso es muy complicado, no habría ningún problema porque la habilidad de encontrar productos, añadirles valor, diferenciarte, importar, venderlos, etcétera, ya la tenemos adquirida. Entonces, podemos hacerlo en Amazon, lo podemos hacer en la frutería de la esquina, lo podemos hacer en cualquier cosa, literalmente. y la habilidad más importante es la habilidad de superación a ti mismo. Es decir, el hecho de que por muy mal que te vaya, sabes cómo tirar adelante y tener la capacidad de decir, vamos. Es decir, yo recuerdo que el Víctor de cuando trabajaba en Decathlon no es el Víctor de ahora. Y no es el Víctor de ahora en el sentido de que yo salía de Decathlon y si tenía que hacer trabajo en casa era como, bueno, ya lo haré, no sé Ujú. qué. ¿Sabes? Como muy. El Víctor de la universidad, a la mínima que le salía un problema, yo lo recuerdo. O sea, era una persona que a la mínima que salía un problema decía, bueno, pues me hundo. Bueno, es que es culpa de los profes. Bueno, es que es no sé qué. ¿Sabes? Era una persona, y aquí está un poco el crecimiento personal, ¿no? Pero una persona que a mí ahora mismo no me gustaría ser, pero bueno, me ha llegado donde estoy ahora, ¿no? La persona que soy ahora es una persona que si de repente, y creo que es una cualidad de todos los emprendedores o toda la gente que quiere hacer algo llamado emprendedores o gente, ¿no? Esa resiliencia de decir, si fallo la primera, me levanto y vuelvo a seguir. Porque Ujú. de 10 quizá falle 9, pero Sí, pero esa que sale. la décima me compensará todas las anteriores. Y al final es así, o sea, tú te fijas a todos los emprendedores, toda la gente de éxito. Entendemos éxito como gente que consigue negocios y tal, ¿eh? Porque cada uno lo entiende como quiere. Pero toda la gente emprendedora que ha conseguido grandes empresas y todas estas aquí, si tú miras su pasado, la gran mayoría la ha acabado 50.000 veces. Pero Ujú. la que encontraron les ha catapultado, Totalmente. Víctor, ¿sabes? y para ir terminando, quiero ahora tocar un poco el tema de Amazon Elite. O sea, quiero saber por qué o cuándo llega ese momento en el que dices tú, vale, tengo una habilidad, creo que puedo ayudar a personas, me voy a abrir un Instagram, voy a empezar a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Cómo fue en ese momento y qué fue lo que te hizo a ti dar ese clic de decir, vale, voy a empezar a ofrecer servicios, aparte de también yo tener mi tienda, ofrecer servicios y a monetizar mi conocimiento? Mira, fue más o menos a mitad del COVID, o sea, a mitad de esa época del bicho, que de repente hablando con gente, un día me viene un chico que tenía una empresa y me dice, hostia, ¿vendes en Amazon, no? Y dije, sí, tal, no sé qué. Y me dijo, ¿me ayudas a vender mi marca en Amazon? Porque he empezado y no tengo ni idea. Dije yo, ah, venga, vale, pues sí, ¿sabes? Así, de forma altruista. Y lancé su tienda, empezó a facturar y cuando estaba ya en 20 30 k al mes, me dice, tengo un amigo que le pasa lo mismo, te paso el contacto. Dije yo, bueno, ¿sabes? En plan, si puedo ayudar, ayudo. ¿Qué pasó? Que lo hice 2 3 veces y a la tercera de repente dije, a ver, ¿cómo va esto? Es decir, estoy ayudando a gente a vender porque con mis habilidades, porque no puedo sacar dinero de ahí, que es una Ujú. fuente de ingresos extra. Y fue cuando empecé a usar, porque yo antes de empezar con Amazon Elite, yo ayudaba a empresas, cuando sigo ayudando a empresas. Y entonces yo lo que me dediqué fue a ir ayudando a empresas. Y fue cuando dije, uy, esto funciona. Ahí sí que me abrí LinkedIn, me abrí un Instagram, empecé a conocer gente, luego te conocí a ti y empezamos hasta que al final llegamos a formar Amazon Elite y dijimos, venga, pues le damos caña ahí. Pero siempre ha sido un poco el hecho de, o al menos a mí me surgió por la situación de decir, me pidieron ayuda y yo empecé a ayudar y cuando me di cuenta dije, vale, está guay ayudar, pero ¿por qué no me saco un poco de tiempo extra? Porque es tiempo que al final no dedico a mi tienda. Ujú. Justo, a ver, es lo que decías al principio. Nosotros una vez que ya tenemos nuestra tienda montada, etcétera, el tiempo que le dedicamos de forma diaria a una tienda que ya está haciendo una cantidad grande de dinero, que puede ser máximo 4 horas al día, máximo, y a partir de ahí, ¿qué es lo que luego puedes hacer? Pues ya te empiezas a hacer preguntas. Yo, por ejemplo, Amazon Elite es un proyecto que le tengo un cariño enorme y que ha hecho que ese tiempo libre que yo tenía y a través de mi conocimiento pues de alguna forma no solamente lo podamos monetizar, sino también ayudar a muchísimas personas que a día de hoy
tenemos historias increíbles, casos de éxito Claro. increíbles de cómo hemos podido ayudar a la gente a conseguir una mayor libertad financiera, pasar más tiempo con su familia, a conseguir cualquier objetivo que se hayan puesto en la vida, dejar su trabajo, cualquier cosa, y es algo que a nosotros nos llena muchísimo. Efectivamente, o sea, yo reconozco que el que te escriban un día a alguien que no has visto nunca cara a cara, porque muchas veces no nos hemos visto nunca cara a cara, y te dicen, hostia, mira, que te acuerdas del curso de formación, que tal, no sé qué, no sé cuántos, pues ahora estoy teniendo tiempo para mi hija. Ujú. O he pasado del paro a tener una tienda que me factura, ¿sabes? A mí eso me llena mucho. Totalmente. Son cosas que llenan mucho y muy contento de lo que estamos construyendo, señor Coach. Así que a seguir dándole caña. Espero que la historia que has contado también, pues mucha gente se pueda ver reflejada en ella, que no realmente no tiren la toalla, que se están compaginando su trabajo, que sigan adelante. Al principio no va a ser fácil, pero estamos seguros de que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos dentro de Amazon Elite, siguiendo esa fórmula, siguiendo ese método, pues las cosas terminan saliendo. Así que nada, tío, unas palabritas que quieras dedicarle aquí a la gente. Nada, o sea, yo lo primero que diré siempre es el hecho de que lo único que hay que hacer es dar el primer paso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gente se queda pensando todo el tiempo y no da el paso. Es decir, el 99% de la gente solo imagina. ¿Sabes? Imagina en la cama, imagina en la ducha, imagina donde quiera, pero nunca, nunca da el paso. Y lo único que hay que hacer es dar el primer paso. Y dar el primer paso puede ser formarte, puede ser escuchar un vídeo como este, simplemente abrir Instagram y mirar cosas sobre Amazon o YouTube. ¿Sabes? Al final ese primer paso es lo que te hace dar el segundo, dar el tercero y cuando miras para atrás decir, hostia, si es que llevo andado 50.000 pasos. Ujú. ¿Sabes? Y todo empezó por el mismo. Así que lo único que digo a la gente es animarlas a que den el primer paso, que siempre es el más difícil. Los demás vienen rodados. Y que no se crean que porque su situación es más complicada, menos complicada, porque trabajan o porque lo que sea, tienen que estar atados a una situación que no les gusta. Todo el mundo puede cambiar su situación. Buenísimo, tío. Pues nada, Víctor, un placer tenerte por aquí por el canal y espero, chicos, que hayáis disfrutado del vídeo. Un abrazo grande. Chao, Chao, chao. chao.